Hola, bienvenido una vez más a la guía de investigación bíblica a los pies de Jesús. Es un gusto poder compartir un tema más. Esperamos que todos estos temas sean de gran bendición para tu vida. Como siempre, antes de empezar, vamos a pedir la dirección del Señor en este estudio. Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque podemos estudiar tu palabra. En este momento pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder entender todo aquello que tú tienes preparado en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tema 5. ¿Cómo enriquecer nuestra personalidad? Todos deseamos tener una personalidad atrayente. Muchos se preguntan, ¿por qué soy así? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Fue siempre así? ¿Puedo ser diferente? Un pintor hizo un cuadro representando la inocencia. Buscó de modelo un niño al que pintó orando al lado de su madre. Sus mejillas rosadas delataban su perfecta salud. Sus ojos azules levantados expresaban devoción. El artista quedó encantado con su obra y la dejó allí mismo, en un lugar bien visible de su propio estudio. Años después, quiso pintar otro cuadro sobre el tema el crimen. Buscando su modelo apropiado, fue hasta la cárcel. Allí halló a un criminal, sujeto con cadenas, en el suelo húmedo de su celda. En aquel cuerpo gastado, en sus mejillas lívidas y sus ojos hundidos, estaba reflejada la angustia y el vicio. Luego de obtener la autorización correspondiente y acompañado por un guardia, llevó a dicho preso hasta su estudio. Al principio, el preso sonreía contento, pues el pintor había traído una variante a su aburrida vida. Luego sus ojos se posaron en aquel cuadro del niño orando junto a su madre y prorrumpió en llanto. El pintor, desconcertado, preguntó la razón de su actitud, y el preso, desconsolado, señalando a la mujer del cuadro, le dijo: «Esa es mi madre, y yo soy ese niño inocente que usted pintó hace tantos años, pero el pecado y el vicio me transformaron haciendo de mí lo que ahora soy». Tales son las consecuencias del pecado, tanto en el cuerpo físico como en el ser moral de cada ser humano. Vamos a ver el rostro primero y postero del hombre. ¿Cómo era el hombre cuando salió de las manos del Creador? En el libro de Salmos, capítulo 8, versículos 5 y 6 dice: «Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies». O sea, Dios lo hizo al hombre perfecto, poco menor que los ángeles. Todo en él era perfecto: sus movimientos, su mirada, su porte, su personalidad, su carácter, su voz era dulce y armoniosa, sus sentimientos, pensamientos y emociones eran semejantes a Dios. Pero el pecado trastornó la felicidad original del hombre. ¿Qué produjo ahora la tierra? Génesis nos cuenta en el capítulo 3 que el hombre le dijo: «Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo». No solo la tierra produjo espinas y cardos, sino también el corazón del hombre produjo las plantas venenosas del mal: el orgullo, la envidia, la rebelión, la desobediencia. ¿Cómo llegó a ser el carácter del ser humano? Isaías 59, 9 al 12 dice: «Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros.
porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. La personalidad del hombre quedó deformada, su carácter se corrompió, y el hombre quedó separado de Dios, condenado a muerte, según dice Isaías 59:2. Entonces, ¿cómo se considera la justicia humana? Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Justicia significa llenar la medida. El hombre tenía perfecta armonía con la ley de Dios, pero por el pecado no alcanzó más la medida exigida por la ley. Basta, aunque sea un solo mal pensamiento, para alejarnos de la perfecta justicia. ¿Cuáles son los 4 milagros que desea hacer Dios en nuestra vida? Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿en qué consiste el primer milagro que acabamos de nombrar? El primero es sabiduría, el llamado de Dios a ser justos. Dice Juan 12:32 que nos atrae hacia Él. A todos atraeré a mí mismo. O sea, nos atrae. También nos llama. Dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También nos busca como a la oveja perdida. Allí encontramos en Mateo 18 esa hermosa historia, cómo nos busca. También nos da sed de Dios. Salmo 63 nos dice que el salmista David expresaba: mi alma tiene sed de ti, y es la sed que Él nos da justamente en este paso. Nos da también la fe. Juan 6:29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muchos creen que la fe es algo netamente humano y que sale de nosotros mismos. Yo creía, antes de comprender esto, que el texto que dice los que tienen la fe de Jesús, que está en Apocalipsis 14:12, debería decir los que tienen fe en Jesús. Pero estaba equivocado. Jesús es el autor de la fe. Él se la da a quien se la pide y la anhela. También nos muestra nuestros pecados. Juan 16:8 nos dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿En qué consiste el segundo milagro? Justificación. O sea, declarados justos a pesar de ser culpables. Cristo imputa, o sea, anota sus méritos a nuestro favor. Justicia, dijimos que significaba llenar la medida. Y la ley de Dios es la medida de su justicia. Y ahora Cristo imputa, o sea, anota sus méritos a nuestro favor. Su encarnación, su vida pura, su muerte vicaria o sustituta, su resurrección, hacen posible nuestra justificación. Por su vida perfecta, sin pecado, pudo satisfacer la medida o exigencia plena de la ley. En Romanos 8 nos dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice el versículo 3 y 4. Esta justificación o justicia imputada la ha hecho por nosotros. En una tribu indígena se comprobó que las noticias de cualquier plan llegaban rápidamente a otra tribu rival. El cacique ordenó que diesen 25 azotes al que hacía filtrar dichas informaciones. A los pocos días descubrieron a la persona. Era la propia madre del cacique quien llevaba informaciones a otra tribu. Ahora, el cacique se encontraba ante un terrible dilema. Si perdonaba a su madre, violaba su propia ley y perdía el respeto de sus súbditos. Pero si la mandaba a flagelar, perdería ella allí su vida. ¿Qué hizo entonces? El mismo cacique se colocó para recibir los azotes en lugar de su madre, y así cumplió la ley. Eso es lo que hizo Jesús. Ocupó mi lugar en la cruz. Él también paga nuestras culpas. Tanto Isaías 53, 5 y 6 como Romanos 5 y 10 lo reflejan, que Cristo pagó con su muerte la culpa que nos tocaba pagar a nosotros por nuestras transgresiones.
también nos declara justos. La aceptación de ese acto de Dios en nuestro favor mediante la fe mueve a Dios a declararnos justos, y a este acto se denomina justificación o justicia imputada, que significa concedida, regalada, otorgada sin costo. ¿Cuál es el resultado? Romanos 5.1 me dice ese resultado, que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el registro divino figura mi nombre y todas mis obras, buenas y malas. Allí podemos ver odio, orgullo, avaricia, desobediencia, inmoralidad. Esos son mis pecados que están registrados en el libro del cielo. Pero, al aceptar a Cristo en mi corazón, su amor me lleva al arrepentimiento. Luego Él intercede por mí ante el Padre y por su sangre derramada son borrados todos mis pecados y acredita sus buenas obras a mi favor. Y entonces aparezco como si nunca hubiese pecado. Entonces, donde decía odio, ahora hay amor. Donde había orgullo, ahora hay humildad. Donde había avaricia, ahora hay generosidad. Donde había desobediencia, ahora hay obediencia. Y donde había inmoralidad, ahora hay pureza. Pero soy yo el que hizo todos estos actos, el que tiene todas estas características. No, son los méritos de Cristo que han sido puestos en mi favor en los registros en el libro del cielo. ¿Cuáles son los beneficios de la justicia imputada, concedida, regalada, otorgada sin costo? Nos da el perdón. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. También nos declara hijos. Juan 1.12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos anota en el libro de la vida. Lucas 10.20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La justificación fue ilustrada por Jesús mediante la parábola del fariseo y el publicano, que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, le dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice, les digo que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿En qué consiste el tercer milagro? La restauración del rostro perdido. ¿Puede el hombre cambiar mediante sus propios esfuerzos? ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Jeremías, capítulo 13, 23, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La restauración del rostro perdido estamos viendo. Santificación o justicia impartida. O sea, paralelamente a la obra que hace Cristo por nosotros, al justificarnos, hace otro milagro, y este es en nosotros, al promover la santificación, la que se denomina justicia impartida. Efesios 4:24 nos dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué desea hacer Dios con nuestra mente y corazón a través de su gracia? Él nos da su Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 25 y 26, una hermosa promesa, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. También, en este paso, Él cambia la mente y el corazón. Así que, tal como habíamos dicho, en el versículo que habíamos leído recién, limpia nuestro corazón, pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo,
y saca el corazón de piedra dándonos un corazón de carne. También nos ayuda a obedecer, puesto que al poner su espíritu en nosotros, dice: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También nos da una nueva naturaleza. El cambio de corazón nos habilita para obedecer la ley de Dios, según dice Hebreos 10:16. Y al morar Cristo en nuestro corazón, este es purificado por obra del Espíritu Santo e implantada una nueva naturaleza en él. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Un profesor notó que en la habitación de uno de sus alumnos estaban las paredes empapeladas con cuadros o figuras indecentes. Pensó decirle a dicho alumno que retirara aquello, pero de pronto se le ocurrió otra idea mejor. Compró un bello cuadro con el rostro de Jesús y se lo regaló, haciéndole prometer que lo colocaría en su habitación. El joven así lo hizo, pero notó al colgarlo que no armonizaba con aquellas otras láminas indecentes alrededor. Pensó un momento e inmediatamente arrancó las mismas y dejó solamente el cuadro con el rostro de Jesús. Cuando se acepta a Jesús, ya no hay lugar en el corazón para muchas cosas. También, en este paso, nos capacita para hacer el bien. Pero ¿qué aspectos del ser humano abarca la santificación? Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aspectos del ser humano abarca? Todo el ser: espíritu, o sea, los pensamientos; alma, sentimientos y emociones; y el cuerpo, o sea, los hábitos de vida. Las buenas obras son el resultado de la justificación, no la base para conseguirla, así dice Efesios 2:10. Cristo ilustró esto con la vid. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así está escrito en San Juan 15:5. La vid con su raíz es Cristo, los pámpanos el creyente, y los frutos la santificación, las buenas obras, el desarrollo del carácter. Vemos que la santificación es el fruto de la salvación, mientras que la raíz y el tronco de la vid son el fundamento de la salvación, la vida y muerte de Cristo por nosotros. Solamente mediante una aceptación total, o sea, un injerto, y una relación constante con Cristo, recibimos el Espíritu Santo, que es la savia, y podemos traer entonces frutos, que son las buenas obras. ¿Cuándo se producirá el cuarto milagro, la redención o glorificación? Dice que en este milagro seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cuándo será? Cuando vuelva Jesús. Allí seremos semejantes a Él y transformados a la inmortalidad en la resurrección. Así dice 1 Corintios 15, 51 y 52, que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Tendremos un carácter perfecto y el Edén restaurado. Dice Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que ese carácter perfecto, esa justicia eterna, la tendremos en un Edén restaurado. ¿Qué puedo hacer para que Jesús haga estos milagros en mi vida? Primeramente, dejarme atraer por Jesús. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. También creer en Él y aceptarlo como Salvador y Señor. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También arrepentirme de mis pecados. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. También aceptar su santa ley. Hebreos 5, 8 y 9 dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Renovar diariamente mi decisión y perseverar hasta el fin.
Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En conclusión, vamos a hacer un repaso. El primer milagro, llamado sabiduría, es el llamado de Dios, la búsqueda de Él hacia nosotros. El segundo milagro, la justificación, o sea, el perdón. El tercer milagro, la santificación, o sea, el cambio de vida, lo que hace en nosotros, mientras que la justificación, el segundo milagro, es por nosotros. Y por último, el cuarto milagro, la redención, transformados e inmortales cada uno. Y mediante este diagrama hacemos un resumen. Para saldar la deuda que tenemos ante Dios, desde que nacimos hasta el momento de nuestra conversión, somos justificados, o sea, recibimos la sangre de Cristo, la justicia imputada. A partir de ese momento comienza la santificación mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Un crecimiento, como se ve en el diagrama, con altos y bajos. Aunque alcancemos un alto nivel de perfección humana, nunca alcanzaremos la medida divina requerida, que es 100% justicia, 100% obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Sin embargo, al morir, apareceremos justificados. ¿Cómo? Porque Cristo murió por mí, imputa su justicia en mi favor, llenando la medida requerida. En conclusión, somos justificados exclusivamente por la fe en los méritos de Cristo. La santificación, la obediencia a la ley de Dios, es la demostración visible de nuestro amor y de la presencia de Cristo en nuestra vida, de la aceptación de Cristo como Señor. Al pecar voluntariamente y violar su ley, rechazamos su gracia y la medida de su justicia, siendo condenados entonces en el juicio. Vamos a ver el plan de Dios para el hombre que está ilustrado en la parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en el libro de Lucas 15, del 11 al 24. Cuando el hijo estaba en la casa, es la comparación cuando estaba Adán en el Edén. Luego el hijo abandona el hogar, en la caída. Dice que gastó todo, se fue lejos, la degradación moral. Llegó en un momento a estar en una terrible servidumbre, y allí eso es comparado a la esclavitud del diablo. Pero en un cierto momento, dice el hijo pródigo allí, cuando estaba entre medio de los cerdos, dice, volviendo en sí, ahí vemos la obra silenciosa del Espíritu Santo. Y dijo, me levantaré e iré. O sea, reconocer la culpa. Le dijo, bueno, me levantaré e iré, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No, ahí está el reconocimiento de la culpa. Vuelve el hijo y el padre que lo estaba esperando todos los días mirando, se acerca y corre al encuentro de su hijo y le da un abrazo. Ese abrazo del padre es la justificación. Luego el padre se saca el manto y lo pone sobre su hijo, y esa es la justicia imputada. Ahora le cambia la ropa, manda a sus siervos cambien las ropas que traía, sucias, gastadas y rotas, y esa es la justicia impartida. La fiesta es la glorificación, el último milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que vimos ahí ya los 4 milagros y ahora vamos a ver los 3 gozos. ¿Cuáles son esos 3 gozos que recibe el cristiano mediante Jesús? Primero, nuestro corazón se inunda de alegría al recibir estas buenas noticias y obtenemos el gozo de la salvación, como dice Salmo 51:12. También el gozo de la obediencia. En Salmo 119, 174 nos dice. Y el gozo eterno, en Isaías 35:10, nos cuenta entonces la palabra de Dios que estos 3 gozos son los que puede obtener el cristiano mediante Jesús. ¿Deseas también recibir estos regalos de Cristo en tu vida? ¿Te gustaría decírselo a Dios en una breve plegaria? Vamos a decirle, aparte del Señor, gracias por los milagros y los gozos que nos puede dar. Acompáñame en esta breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque he podido comprender estos 4 milagros que tú quieres hacer en mi vida. Te doy gracias por Jesús, quien lo hace posible. Te doy gracias por los gozos que quieres darme en mi vida. Señor, quiero que tú habites por la fe en mi corazón. Te acepto como Salvador y también quiero que seas el Señor de mi vida. Ayúdame a obedecer. Dame tu Espíritu Santo en mi corazón. Cámbiame el corazón de piedra por un corazón de carne. Perdóname por todo aquello que en el tiempo pasado no he vivido de acuerdo a tu voluntad, pero ayúdame a andar en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
El próximo tema será la mejor solución para mis preocupaciones y problemas. Todos tenemos problemas cada día, y estos a veces parecen querer aplastarnos o aniquilarnos, ¿verdad? Pero Dios no desea nuestro sufrimiento y ha provisto un medio sencillo y eficaz para que le pidamos auxilio. Mediante esta herramienta es que débiles humanos se vuelven poderosos y encuentran solución a sus problemas. Es un tema de mucha importancia porque muestra cuándo, dónde y cómo debemos comunicarnos con Dios y cómo saber que Él nos oye. Vamos a hablar de una vitamina espiritual y de una llave para abrir el almacén del cielo y que está al alcance de su mano. Que Dios te bendiga. Si aún quedaran dudas o preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatinerazon.org.